Después de arrojar la moneda en la escarcela, volvió a presentar la mano diciendo jocosamente: ¿Y no le da nada a la camarera? Él buscó en sus bolsillos, encontró 2 céntimos y se los puso en la mano. Esa fue su brutalidad, la única venganza que su rudeza de advenedizo supo imaginar. Ella enrojeció, a pesar de su gran aplomo, pero enseguida recuperó su altivez de diosa y se marchó, saludando, dejando caer de sus labios: Gracias, excelencia. Rugón no se atrevió a ponerse de pie inmediatamente. Sentía las piernas flojas, temía flaquear y quería retirarse como había llegado, firme, con el rostro sereno. Temía sobre todo pasar frente a sus antiguos amigos que, con los cuellos alargados, las orejas tendidas y los ojos fijos, no habían perdido un solo incidente de la escena. Paseó sus miradas unos minutos todavía, fingiendo indiferencia. Meditaba. Así terminaba un nuevo acto de su vida política. Caía, minado, roído, devorado por su camarilla. Sus fuertes hombros crujían bajo las responsabilidades, bajo las necedades y las villanías que había cargado a su cuenta, por una fanfarronada de hombre fuerte, por una necesidad de ser un jefe temido y generoso. Sus músculos de toro hacían más estrepitosa su caída, más catastrófico el derrumbe de su pandilla. Las condiciones mismas del poder, la necesidad de tener tras sí apetitos que satisfacer, de mantenerse gracias al abuso de su crédito, habían hecho que el desastre fuera fatalmente una cuestión de tiempo. En aquella hora recordaba el trabajo lento de su banda, aquellos dientes afilados que cada día devoraban un poco de su fuerza, estaban a su alrededor, trepaban a sus rodillas, luego al pecho, después a la garganta, hasta estrangularlo. Le habían arrebatado todo, sus pies para subir, sus manos para volar, sus mandíbulas para morder y tragar. Habitaban en sus miembros, chupándole su alegría y su salud hasta el hartazgo, sin pensar en el mañana. Y hoy, habiéndolo vaciado, al oír el crujido del armazón, disparaban, parecidos a esas ratas a quienes su instinto advierte el hundimiento inminente de las casas, cuyos muros han socavado. Toda la banda relucía floreciente, cebándose ya en otra gordura. El señor Khan acababa de vender su ferrocarril de New Tangiers al conde de Marcy. El coronel debía obtener la semana siguiente un cargo en los palacios imperiales. El señor Bouchard contaba con la promesa formal de que su protegido, el interesante George de Chesne, sería nombrado jefe de la oficina, no bien del estancia, y hiciera cargo del Ministerio del Interior. La señora Correr se regocijaba de una grave enfermedad de la señora Martineau, viéndose instalada en su casa de Coulon y gozando de sus rentas como una buena burguesa y haciendo el bien en la comarca. El señor Bechuvin estaba seguro de recibir la visita del emperador en su cristalería para fines de otoño. En fin, el señor de Cocorel, severamente amonestado por el marqués y la marquesa, se ponía a los pies de Clorinda, ganando un puesto de subprefecto tan solo con mirar maravillado cómo servía unas copitas de licor. Rugón, frente a la banda ahita, se sentía más pequeño que en otro tiempo. Los sentía enormes a su vez, aplastado por ellos, no atreviéndose aún a levantarse de su silla por temor a verlos sonreír si tropezaba. Sin embargo, sintiendo la cabeza más despejada, recuperó poco a poco su aplomo y se levantó. Se disponía ya a empujar la mesita de zinc para pasar cuando entró del stand del brazo del conde de Marcy. Circulaba acerca de este último una historia muy curiosa. De creerse ciertas murmuraciones, el conde se había encontrado con Clorinda en el castillo de Fontainebleau la semana anterior, con el único objeto de facilitar las entrevistas de la joven y de su majestad. Su misión era entretener a la emperatriz. Este pareció divertido y nada más. Eran servicios que se prestaban siempre entre hombres, pero Rugón olfateaba una revancha del conde, planeando su caída en complicidad con Clorinda, volviendo contra su sucesor en el ministerio las armas que éste había empleado para derribarlo algunos meses antes, en Compiègne. Todo esto con un delicado humor en el que asomaba un dejo de elegante indecencia. Desde su regreso de Fontainebleau, el señor de Marcy no se separaba de Delestan. El señor Khan, el señor Belluin, el coronel, toda la banda se arrojó en los brazos del nuevo ministro. El nombramiento no debía aparecer hasta el día siguiente en el Monitor, después de la renuncia de Rugón, pero el decreto ya estaba firmado y podían considerarse victoriosos. Le prodigaron vigorosos apretones de mano entre bromas y palabras cuchicheadas, con un entusiasmo impetuoso que apenas podían contener para no atraer las miradas de todo el salón. Comenzaba la lenta toma de posesión de los allegados, que besaban los pies, que besan las manos, antes de apoderarse de los 4 miembros, y ya les pertenecía. Uno lo sujetaba por el brazo derecho, otro por el izquierdo, un tercero lo tenía agarrado por un botón de la levita, y un cuarto se alzaba en su espalda, murmurándole palabras en la nuca.
Él, irguiendo su hermosa cabeza, mostraba una dignidad afable, uno de esos rostros imponentes, correctos, imbéciles, de soberano en gira a quienes las esposas de los subprefectos ofrecen ramos de flores, como suele verse en las estampas oficiales. Frente al grupo, Rugón, muy pálido, sangrando ante aquella apoteosis de la mediocridad, no pudo sin embargo reprimir una sonrisa. Recordaba: siempre sostuve que del stand llegaría lejos, dijo en tono sutil el conde de Marcy, que se le había acercado con la mano tendida. El conde respondió con una ligera mueca de los labios, de una ironía encantadora. Desde que había entablado amistad con del stand, después de haber prestado algunos servicios a su mujer, debía divertirse prodigiosamente. Retuvo un instante a Rugón y se mostró de una cortesía exquisita. Siempre en lucha, opuestos por sus temperamentos, aquellos dos hombres fuertes se saludaban al término de cada uno de sus duelos, como adversarios de igual ciencia que se prometen eternas revanchas. Rugón había herido a de Marcy acababa de herir a Rugón, y esto continuaría así hasta que alguno de los dos quedara tendido para siempre. Era probable que en el fondo ninguno de los dos deseara la muerte completa del otro, divertidos por aquella batalla en la que su rivalidad ocupaba sus vidas. Además, se sentían como los dos contrapesos necesarios al equilibrio del imperio, el puño velludo que aplasta, la fina mano enguantada que estrangula. Entretanto, la señora de Camelot se desesperaba. Había visto a Rugón y no sabía si debía ir a estrecharle la mano. Dirigió una mirada perpleja a su mujer, que parecía estar completamente absorta en su servicio, indiferente, llevando de un lado a otro del bar sándwiches, bizcochos, borrachos y brioche. Pero, a una mirada de la joven, creyó comprender y se adelantó por fin, un poco turbado, disculpándose. Amigo mío, no me guarde rencor. Yo me negué, me han obligado. Hay exigencias, ¿verdad? Rugón le cortó la palabra. El emperador había obrado con su habitual sabiduría. El país se encontraría en excelentes manos. Entonces del stand se envalentonó. Oh, yo lo defendí. Todos lo hemos defendido. Pero entre nosotros fue usted demasiado lejos. Lo que se tomó más en cuenta fue ese asunto de los Charbonnel. Usted sabe, esas pobres religiosas. El señor de Marcy contuvo una sonrisa. Rugón respondió con su jovialidad de los buenos tiempos. Sí, sí, el registro del convento. Créame usted que de todas las estupideces que me hicieron cometer mis amigos, tal vez sea esa la única cosa razonable y justa de mis 5 meses de poder. Se marchaba ya cuando vio a Dupuisat, que entraba y se apoderaba de Delestan. El prefecto simuló no verlo. Desde hacía 3 días estaba emboscado en París y esperaba. Sin duda había obtenido su cambio de prefectura, pues se confundía en agradecimientos con su sonrisa de lobo de dientes blancos, irregulares. Después, en el momento en que el nuevo ministro se volvía, recibió casi en sus brazos a Lugier Merle, a quien empujaba la señora Correr. El Lugier bajaba los ojos como una muchacha tímida mientras la señora Correr le recomendaba calurosamente. No lo quieren en el ministerio, murmuró, porque, con su silencio, protestaba contra los abusos. Ah, sí, habrá visto cosas en tiempos de Rougon. Sí, cosas increíbles, dijo Merle. Podría hablar horas y horas. Nadie echará de menos al señor Rougon. Por mi parte no tengo nada que agradecerle. Estuvo a punto de echarme a la calle. En el gran salón que Rugón atravesó lentamente, los mostradores estaban vacíos. Los visitantes, para complacer a la emperatriz que patrocinaba la obra, habían saqueado las mercaderías. Las vendedoras, entusiasmadas, hablaban de volver a abrir por la noche con nuevos refuerzos. Contaban el dinero en las mesas, se oían cifras en medio de risas victoriosas. Una había hecho 3.000 francos, otra 4.500, otra 7.000, otra 10.000. Esta estaba radiante. Era una mujer de 10.000 francos. Entretanto, la señora de Camelot se desesperaba. Acababa de vender su última rosa y los clientes seguían asediando su kiosco. Bajó para preguntarle a la señora Boullard si no tenía nada que vender, cualquier cosa, pero el molinete también estaba vacío. Una señora acababa de llevarse el último premio, una palanganita de muñeca. A pesar de todo, se empecinaron en seguir buscando y terminaron por encontrar un paquete de mondadientes que había caído al suelo. La señora de Camelot se lo llevó gritando Victoria. La señora Boullard la siguió y ambas subieron al kiosco. Señores, señores, llamó la primera con gesto atrevido, de pie, reuniéndose a los hombres junto a su kiosco con un ademán circular de sus brazos. Esto es todo lo que nos queda, un paquete de mondadientes. Hay 25 mondadientes. Los saco a remate. Los hombres se apretujaban, reían y alzaban en el aire sus manos enguantadas. La idea de la señora de Camelot tuvo un éxito loco. Un mondadientes, gritó. Hay una postura de 5 francos. Vamos, señores, 5 francos. 10, 10, dijo una voz. 12, 12, 15 francos.
Pero, habiendo el señor de Cocorel saltado bruscamente a 25 francos, la señora Boullard se apresuró a decir con su voz aflautada: «Adjudicado en 25 francos». Los otros mondadientes alcanzaron precios mucho más altos. El señor Larrouquette pagó por el suyo 43 francos. El caballero Rusconi, que llegaba en aquel momento, pujó hasta 72. El último, finalmente, un mondadientes muy finito y que estaba rajado, según lo anunció la señora de Camelot, no queriendo engañar a la gente, fue adjudicado por la suma de 117 francos a un anciano muy entusiasmado por la vivacidad de la joven, cuyo escote se entreabría a cada uno de sus movimientos apasionados de martillero público. Está rajado, señores, pero todavía puede servir. 108 aquí, allá 110, 111, 112, 113, 114, vamos, 114, vale más que esto. 117, 117, nadie da más. Adjudicado en 117. Rubón abandonó el salón, perseguido por estas cifras. Al llegar a la terraza, al borde del agua, disminuyó el paso. En el horizonte se preparaba una tormenta. Abajo, el Sena, aceitoso, de un verde sucio, se deslizaba pesadamente entre los muelles difusos de los cuales se levantaba una gran polvareda. En el jardín, bocanadas de aire ardiente sacudían los árboles, cuyas ramas caían lánguidas, muertas, sin un temblor de hojas. Rubón descendió bajo los enormes castaños. La noche era allí casi total, y una humedad cálida rezumaba como de la bóveda de una bodega. Desembocó en la avenida principal cuando vio a los Charbonnel instalados en medio de un banco, magníficos, transformados el marido de pantalón claro y levita ajustada en el talle, la mujer con un sombrero de flores rojas y una ligera mantilla sobre un vestido de seda lila. Junto a ellos, a horcajadas en un extremo del banco, un individuo harapiento, sin camisa, vestido con una vieja chaqueta de casa lamentable, gesticulaba y se acercaba. Era Gilkin, golpeando su gorra de lienzo que se le escapaba. «Un montón de miserables», gritaba. «¿Acaso ha tratado Teodoro alguna vez de robarle un céntimo a alguien? Inventaron una historia de sustituciones militares para comprometerme. Entonces los dejé plantados. ¿Me entienden? Que se vayan a los mil diablos, ¿verdad? Me temen. Eso es lo que sucede. Conocen perfectamente mis opiniones políticas. Yo nunca pertenecí a la camarilla de Badinguet». Se inclinó, agregando en voz baja y poniendo ojos tiernos: «Solo echo de menos a una persona. Oh, una mujer adorable, una dama de la sociedad. Sí, sí, una relación muy agradable. Era rubia, me dio unos cabellos suyos». Después, con voz atronadora, acercándose mucho a la señora Charbonnel y golpeándole el vientre, prosiguió: «Y, mamá, ¿cuándo me va a llevar a Plassans? Ya sabe usted, para comer las conservas, las manzanas, las cerezas, los dulces. Ahora tenemos platita, ¿eh?» Los Charbonnel parecían muy contrariados de la familiaridad de Gilkin. La mujer respondió como haciendo un esfuerzo y apartando su falda de seda lila: «Nos quedaremos por algún tiempo en París. Sin duda pasaremos aquí 6 meses por año». «Ah, París», dijo el marido con un tono de profunda admiración. «No hay nada como París». Como el viento soplaba cada vez con más fuerza, desbandando a una cantidad de niñeras que se encontraban en el jardín, prosiguió dirigiéndose a su mujer: «Querida, haríamos bien en irnos, si no queremos que nos empape la lluvia. Afortunadamente vivimos a 2 pasos de aquí». Se alojaban en el hotel del Palais Royal, en la calle Rivoli. Gilkin los vio alejarse, alzando los hombros con desprecio. «Otros desgraciados», murmuró. «Todos son unos desagradecidos». Bruscamente vio a Rubón. Se contoneó y le salió al paso, dándose una palmada en la gorra. «No fui a verte», le dijo. «No te has ofendido, ¿verdad? Esa veleta de Dupuisat te habrá ido con cuentos sobre mí. Puras mentiras, mi amigo. Te lo probaré cuando quieras. En fin, no te guardo rencor. La prueba es que voy a darte mi dirección: calle de Bonpuit 25, en La Chapelle, a 5 minutos de la barrera. Ya sabes, si alguna vez me necesitas, no tienes más que avisarme». Se marchó arrastrando los pies. Por un momento pareció orientarse. Después, amenazando con el puño el castillo de las Tullerías, que en el fondo de la avenida destacaba su mole gris plomiza bajo el cielo negro, gritó: «¡Viva la República!». Rugón abandonó el jardín y subió por los campos elíseos. Sentía el deseo de volver a ver su casa, de la calle Marbeuf. Pensaba mudarse del ministerio al día siguiente, instalarse otra vez allí. Sentía la cabeza cansada, una gran calma, con un dolor sordo en el fondo de todo su ser. Pensaba en cosas vagas, en grandes cosas que haría un día para demostrar su fuerza. De vez en cuando levantaba la cabeza y miraba al cielo. La tormenta no se decidía a estallar. Nubes rojizas cerraban el horizonte.